Damas y caballeros, los saluda Jero hacia el mundo entero. Bienvenidos a mi nuevo video desde la cárcel de Devoto, desde el penal de Seiza, desde la cárcel del fin del mundo, con Lula, con Maduro, con Cristina, en la Villa 31, en la 1114, en Villa Tranquila. Acá estamos para un nuevo capítulo de estos videos donde reaccionamos a diferentes temas, a veces a partidos, a veces a noticias, a veces hacemos vivos, a veces hago charlas. En definitiva, en estos últimos días no pude prestarle tanta atención a mi canal como en otros momentos, dado que estamos a pleno en AZZ con CEF, con No Podemos Perder, con el show de CEF del 20 de marzo. 1000 entradas vendidas para el CEF del 20 de marzo. Son lo más grande que hay, me cumplieron el sueño de poder vivir de lo que amo, de lo que me apasiona, que es el periodismo, el fútbol y la comunicación. Y por eso quiero volver a poner este canal como una de mis prioridades centrales, que por cuestiones profesionales, personales, tratar de dormir las horas correspondientes, comer, tener una vida, amigos, familia, y bueno, Jero, si tanto te gusta lo que haces, báncatela, hay gente que la está pasando mucho peor, por eso, musarela y a lo nuestro. Vareiro, refuerzo de Boca. Domínguez se va de Estudiantes. Doble clic en Vareiro, refuerzo de Boca. Hoy discutíamos hasta el hartazgo. Vareiro, ¿incorporación o refuerzo? Diferenciaciones. Incorporación, jugador que llega al plantel para sumar, que es una alternativa para el entrenador, que según su rendimiento se evaluará al final en función de lo que pueda otorgar para decir fue bueno o malo el refuerzo, debió o no haber llegado. Refuerzo es una cuestión completamente diferente. Es un jugador que en la previa todos dicen, sí, este jugador tiene que llegar a la institución, tiene que ponerse la camiseta del equipo, le puede dar un salto y quizás cuando se haga el análisis en retrospectiva pueda llegar a suceder que uno diga, no le brindó nada, no fue un refuerzo, terminó siendo una incorporación. Pero es muy distinto lo que sucede en la previa, porque yo decía, sí, Ascasíbar, por ejemplo, no termina rindiendo, bueno, será turno de hablar de si Ascasíbar dio la talla con la camiseta de Boca. Porque en la previa que llegue el capitán del equipo campeón, un jugador que estuvo en Europa, que no es tan grande, que se desempeña muy bien en su rol en la cancha, es un jugador que es un refuerzo y que uno cree que tendría que ir a buscar un equipo. Entonces tenemos que hablar de si estuvo a la altura o no de las circunstancias. Distinto es que un jugador en la previa nadie espere que llegue y termine rindiendo, como es el caso de Ayrton Costa, que para mí es un punto para el presidente Juan Román Riquelme, o algún jugador que sea de los considerados estrella, por ejemplo Cavani, que en la previa decís hay que traerlo, no rindió, no estuvo a la altura, pero si llega un jugador que en la previa nadie puede creer que haya logrado ponerse la camiseta de Boca y no rinde, obviamente la responsabilidad ahí de quien toma la decisión de traerlo crece. Puntualmente acá estamos hablando del presidente Juan Román Riquelme. Hablamos de Boca, un club ultra presidencialista que la mayoría, por no decir el 99% de las decisiones, pasan por su presidente Juan Román Riquelme. Dicho esto, develamos la incógnita. Vareiro en algún momento pudo haber sido refuerzo. Si esto se estuviese desarrollando posterior a cuando Vareiro era el centrodelantero de San Lorenzo, yo te hubiese dicho, sin dudar, con los ojos cerrados, refuerzo. Pero dado que ahora Vareiro en su último paso por River, es cierto, no fue tan tenido en cuenta por De Michelis, que insólitamente insistió mucho por él, pero después prácticamente no lo utilizó y cuando lo hizo Vareiro no respondió, no estuvo a la altura. Y mucho menos por Gallardo, que justamente desde su llegada fue que Vareiro tuvo menos posibilidades en River y terminó saliendo a Fortaleza y estuvo jugando en una categoría menor de Brasil. Con lo cual, tengo que decir lo siguiente. Vareiro hoy es una incorporación. Vareiro hoy, en la previa, es una incógnita como vaya a rendir en Boca. Es cierto que hay futbolistas que tienen, como la gran mayoría atraviesa, salvo las excepciones, altibajos permanentes. Hay algunos jugadores que constantemente mantienen una regularidad en su carrera o que continuamente van en línea ascendente, que son los mega destacados, pero pienso que en este caso puntual de Vareiro es la última gran oportunidad que tiene Vareiro para asentarse en un equipo grande como Boca y para desarrollar su carrera en la institución
con la banca de un entrenador y con la banca de la gente. Yo no sé si Vareiro llega para inmediatamente sanar ese pedido constante, ese grito que llegaba desbordado de los 4 sectores de la Bombonera o en general pedido por el socio de hincha de Boca de hace falta un 9, hace falta un 9, y que yo como periodista en mi análisis permanentemente decía Boca necesita un 9. Porque cuando hablábamos de que Boca necesita un 9, uno piensa en un centro delantero goleador, que esté teniendo actualidad, que llegue para sumarse al equipo y ser titular. En cambio, con Vareiro tenemos que ver cómo se acopla, cómo va a pasar a jugar Boca, si va a mantener el dibujo, si Vareiro va a ser el único punta como referencia en el centro de ataque, o si Vareiro va acompañado por Merentiel, y si va acompañado por Merentiel, cómo se reintegra el Changuito Ceballos cuando vuelva, y si vuelve Ceballos va a jugar con 2 por afuera más 2 como centro delanteros, o no hay que pensar en Ceballos ahora porque está lesionado, entonces hay que plantar el 4-4-2. Es complejo analizar este momento de Boca con un futuro por supuesto incierto, porque en función de cómo salga el partido mañana podemos llegar a hablar de que sigue el entrenador o que va a venir otro. Generalmente cuando ya empezás a depender de resultados para sostener tu continuidad es porque el ciclo está concluido. Úbeda ya no tendría que ser el técnico de Boca. En esto creo vamos a coincidir todos. Ha demostrado que no puede dar la talla para ser el técnico de Boca, que no plantea bien los partidos, que no hace los cambios acorde, que no potencia la figura de ninguna de sus individualidades, a excepción de la remontada de Ceballos, a excepción de Di Lolo, pero en general esto no le ha dado un salto determinantemente a Boca, con lo cual es difícil que Vareiro solucione a la velocidad de la luz todos los problemas que está teniendo Boca en este momento ofensivamente y mucho más allá también. Sin embargo, hoy me planteaba Lucho Cofano un punto bastante interesante que decía, bueno, era Vareiro o ningún otro. Lo que pasa es que nosotros muy cómodamente sentados en nuestras sillas, a vos te debe pasar lo mismo, decimos, si yo fuera el presidente de Boca, ay, qué lindo juego cuando decís si yo fuese tal persona, ¿no? Si yo fuese el presidente de River, de Racing, de Boca, si yo no fuese este gordo fracasado que soy sentado acá con el culo gigante así, que trato de apaciguar mis frustraciones tapándolas con otras cosas, que es lo que hacemos vos y yo. Por supuesto estoy jugando. Lo que estoy diciendo es, obviamente que decimos, no, yo saldría y pondría toda la plata arriba de la mesa, iría a buscar a X centro delantero que reúne mi consenso, el de mis amigos, el de la opinión pública generalizada. El tema es que, claro, en la vida real todo esto no es tan sencillo, no es teoría. Vos vas a buscar a un centro delantero, le tenés que pagar la ficha, tenés que pagar el sueldo, le pagás a uno, entonces te viene a reclamar el de atrás, entonces tenés que empezar a negociar con los representantes que te aprietan, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay que ver si verdaderamente había otra alternativa en el mercado que Boca puede ir a buscar. Alguno me dirá, Vegetti, Jero, Jimmy Ávila, Jero, Caleri, Jero, Romero, Jero. Que sí, que son todas alternativas válidas y que yo posiblemente de estas 4 que acabo de decir, el Jimmy Ávila sería más o menos parecido a lo de Vareiro, porque tampoco es que lo vemos todos los fines de semana, ni es que hace goles constantemente. Sí, yo puedo coincidir, te digo que sí, pero evidentemente en el club no tienen esta mirada y tienen alguna otra explicación. Y a Riquelme Vareiro siempre le gustó. Le gustaba desde que estaba en San Lorenzo, intentó pujar por llevárselo cuando lo quiso River. Lo que pasa es que el representante Berman tenía una cercanía mucho más clara con River, entonces hizo más fuerza para llevarlo a River que para llevarlo a Boca. En la previa tengo que decir incorporación. Boca cierra el mercado de pases, un mercado de pases que fue realmente con diferentes situaciones y con grandes disonancias las que ha vivido Boca, porque arrancó con el discurso de no estamos apurados, no tenemos que salir desesperados a buscar futbolistas, estamos bien con el plantel que tenemos, lo dijo Riquelme, lo dijo Úbeda. Después de pronto se lo veía a Boca con cierta ansiedad moviéndose en el mercado de pases, porque llega Ángel Romero inmediatamente después de que se cayó Inestrosa, entonces va a buscar a Serna, por Serna no puede avanzar, trae a Ascasíbar, intenta por Cetré, no lo consigue, intenta por Chimi Ávila, no estaban las condiciones dadas, va y lo busca Vareiro, entonces está cerrando con Ángel Romero, con Santiago Ascasíbar, con Vareiro. Entonces acá tenemos que elegir qué es lo que pensamos que es
lo adecuado para decir. Porque por un lado, fue a buscar Boca los jugadores que necesitaba, o sea, los puestos que necesitaba. Fue a buscar un mediocampista con llegada, fue a buscar un centro delantero y fue a buscar un extremo. ¿Eran puestos que Boca necesitaba? Sí. Ángel Romero, Ascasíbar, Vareiro, ¿tienen apellidos probados en el fútbol argentino? Sí. ¿Pasan por su mejor actualidad? Solo Ascasíbar. Entonces Romero y Vareiro dependerán de su rendimiento, dependerán de que acumulen 20, 30 partidos para saber si le damos la derecha al presidente en la contratación o no. En la previa yo creo que nadie va a comprar una entrada específicamente porque quieren ir a ver jugar a Vareiro. Nadie va a salir desesperado a comprar una camiseta de Boca que tenga el nombre de Vareiro. Esa es la diferencia con un Paredes, por ejemplo. Paredes fue un refuerzazo para Boca. Todos quieren ir a ver jugar a Paredes, todos quieren la camiseta con el número de Paredes. Más allá de si Paredes viene o no, ahora jugando bien. Estoy hablando del tipo de refuerzo que cada uno significa. ¿Se pueden traer todos Paredes? No, obviamente no se pueden traer todos Paredes, pero siempre hay que tratar de acercarse al refuerzo y alejarse de la incorporación, que Boca en estos últimos años trajo muchas incorporaciones, algunos refuerzos que le rindieron, otros refuerzos que no rindieron. Veremos qué pasa con Vareiro. Quiero leerte al respecto, linkeado con la salida de Ascasíbar, que se fue de Estudiantes y llegó a Boca. También se fue de Estudiantes Medina. Cerca estuvo de irse Cetré. No descarto que Cetré se termine yendo a algún otro equipo. A su vez también tenemos que hablar de la salida de Gómez. Y ahora hay que hablar de la salida del técnico de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez. No es nuevo para vos si venís siguiendo CEF y si venís siguiendo nuestros contenidos que en Estudiantes hay una situación económica puntual, hay deudas para con sus jugadores, hay una deuda para con Foster Gillett, había una deuda con Ascasíbar de la que Boca se hizo cargo, la pagó para poder hacerse del futbolista. Había una deuda existente con Eduardo Domínguez hasta hace unos días atrás de $2 millones que tenía que pagar Estudiantes con el entrenador en concepto de sueldo, premios, etc. Y casi no se pudo mover Estudiantes en este mercado de pases con el tema de los refuerzos. Para colmo, en las últimas horas se supo que se va a ir Medina, su mejor jugador, a el fútbol brasileño, al Botafogo. El otro día Estudiantes presentó un banco de primer nivel. Uno ve el plantel de Estudiantes y cree que Estudiantes tiene material aún con todas estas bajas para seguir sosteniéndose en la parte alta. Pero yo creo que el entrenador debe estar sintiendo tres cuestiones elementales. La primera es un desgaste natural. Eduardo Domínguez es un entrenador que a Estudiantes le ha dado la Copa Argentina, la Copa de la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones. Se metió en la historia de Estudiantes contra todo pronóstico, o al menos contra mi pronóstico. Yo en la previa no lo veía a Eduardo Domínguez siendo un estandarte representativo de Estudiantes de La Plata. Estudiante que es Bilardo, Estudiante que es Ubeldía, Estudiante que es Abela. De pronto entra un Eduardo Domínguez que no es esa línea, es una corriente que sostuvo parte de eso, porque no es que estos equipos de Eduardo Domínguez no le hicieron ningún honor a esos equipos, sostuvo parte de eso, pero al mismo tiempo también desprendió y por los arrabales escapó con otras cosas que también le gusta a Eduardo Domínguez pregonar habitualmente y que le salieron bien. Lógicamente tengo que decir, le salieron bien porque los resultados así lo demuestran. Lo que está claro es que el desgaste existe, el ida y vuelta con el presidente, con el manager, Alayes, algunos con una idea, otros con otra. Entender que también Estudiantes está viviendo una situación especial con el fútbol argentino por su posición respecto de la asociación del fútbol argentino. Por otra parte, Eduardo Domínguez debe sentir que el equipo perdió grandes baluartes y que revalidar permanentemente lo que Estudiantes ya viene revalidando, porque Estudiantes no es que ahora juega para revalidar. Estudiantes salió campeón en el 24 y revalidó en el 25, o sea que Estudiantes debe intentar revalidar otra vez. Y a su vez también el hecho de la cuestión económica. Seguramente que el Atlético Mineiro le debe haber puesto sobre la mesa más plata de la que hoy perciben Estudiantes y que es una oportunidad económica para el entrenador, con lo cual es absolutamente comprensible y justificada la salida de Eduardo Domínguez. Ahora bien, algunas cosas que quiero decir respecto de esto.
Que se haya ido Medina, que se vaya Domínguez, que se vaya Casíbar, con algunas deudas que había para con los futbolistas, el entrenador o su apoderado, indican que desde luego la principal preocupación de Verón no era crear un ecosistema que permita un negocio para Estudiantes de La Plata, que a partir de la inversión externa o a partir de sus movimientos Estudiantes después recupere y genere más, sino que era actualidad furiosa respecto de lo deportivo. Tener un jugador como Medina, tener un plantel acorde, tener un entrenador a la altura, pelear campeonatos, tratar de pelear en Copa Libertadores, llegaron hasta cuartos de final, jugar el campeonato local, que ahí hay un análisis con dos miradas, porque por un lado es el campeón, pero también casi se queda fuera. Obviamente nos tenemos que quedar con que fue el campeón. Salió un poco por casualidad y bueno, siempre en el deporte hay un factor azar que influye en el resultado final. Tuvo esa fortuna de poder pasar y después tuvo los méritos totalmente demostrados en el campo como para ser el campeón del fútbol argentino. Entonces yo creo que él apostó directamente a la actualidad furiosa, pero acá es donde entramos nosotros los que no estamos del todo conformes con cómo quieren instrumentar el arribo de las sociedades anónimas deportivas al fútbol argentino. ¿Por qué? Porque Verón en su momento habló que para Estudiantes era inviable pelear contra Boca, contra River, pelear contra esos equipos, sacarle jugadores. Recuerden, el discurso era sacarle jugadores a Boca y a River y que lleguen a Estudiantes, como sucedió por ejemplo con Medina, o a Lario, se decía que lo querían algunos, o le peleó en su momento a Driussi, a River. Después se fue a River, pero Estudiante lo quiso. Y hoy pierde jugadores contra Boca como Ascasíbar o contra el fútbol brasileño. Yo creo que esa parte de la lectura de Verón es acertada. Ahora, ¿desde dónde quiero marcar también que es una problemática tomar esto como una verdad absoluta? Desde el hecho que, si no fuese que Verón es el presidente de Estudiantes de La Plata y que él nunca va a dejar tirado al pincha con esta situación que está atravesando, si bien un grupo económico pone mucha plata, te trae jugadores, vos salís campeón, pero después te quita todo eso. Yo siempre pongo el caso del Manchester United. Manchester United, un equipo tan grande, un equipo enorme, lo terminan comprando al Manchester United. Un día Ferguson se va, ese día ponen, me parece interesantísimo que en algún momento busquen la historia, pero ponen al director de finanzas con fuerte interés en el marketing a dirigir a todo el equipo cuando sale Ferguson, y ahí empezamos a ver cómo comienza la caída del Manchester United, porque lo más importante para ellos se vira hacia la cuestión económica. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que generalmente en los casos donde no tenés a un tipo tan arraigado con el club como Verón, te suelen vaciar y tiene que llegar un ídolo de la casa a ponerse el overol para tratar de remontar la situación. Esto generalmente suele suceder. En algún momento vos, cuando tenés a las sociedades anónimas deportivas o un gerenciamiento, disfrutás de una leve mejoría, porque claro, llega la famosa inyección. Lo que pasa es que cuando todo eso se retira, en el club no queda nada, se fue Medina, no quedó nada, en el club no queda nada, y tenés que salir a remontar la situación. Y si el agujero que te queda es muy grande, la gran mayoría de las veces terminás padeciendo situaciones dramáticas. San Lorenzo vivió algo muy parecido en el 2008 y terminó en la promoción. No es joda. Tiene que estar mucho mejor instrumentado para que realmente yo no lo combata, para que no me ponga del otro lado. Y estoy muy lejos de las cuestiones políticas de kirchnerismo, liberalismo, macrismo. Yo les hablo como hincha de Racing. En este caso les hablo como hincha de Racing. A mi club le tocó, mi club lo padeció y casi termina en un segundo descenso que hubiese sido muy difícil de revertir. Y Racing también en el medio se levantó y Racing también salió campeón. Pero igual casi termina con un segundo descenso, en una situación ultra compleja. Por supuesto, insisto con esto, Verón desde lo deportivo le sacó el máximo provecho. Nadie lo puede desconocer. Campeones, listo, indiscutible. Ahora, vamos a ver cómo Verón, que justamente él se queda para defender esta situación, corrige la parte económica. Porque ahora tenés las deudas,
la salida de grandes baluartes, la partida del entrenador, veremos quién va a ser el nuevo entrenador del Pincharrata, jugadores que obviamente al ver la partida del técnico y de otros compañeros querrán también que se produzca su salida o querrán que en algún momento se les pague su deuda, pero no es la única deuda que tenés ahora. Es una situación interesante la que se está viviendo en Estudiantes de La Plata y a la que no hay que perderle el seguimiento. Por supuesto, insisto, el contexto es completamente diferente. El presidente del club es un ídolo de la institución, la gente lo banca, viene de sacarlo campeón. Viene de sacarlo campeón, insisto con esto. O sea, es muy difícil ahora para el hincha de Estudiantes abstraerse de que Verón, de que salió campeón, pero obviamente creo que algunos lograrán hacerlo y se darán cuenta que lo que estamos marcando acarrea los peligros de los que tantas veces hemos enfatizado. Por supuesto, yo no soy tonto. No se puede vivir en PIC 2026, como dice el piberío, sin encontrar alguna alternativa, desde luego, esto lo tengo claro, alguna alternativa a lo que se está hoy en día viviendo con el fútbol, que es que los clubes necesitan generar mejores recursos, que ya no son solamente asociaciones civiles sin fines de lucro, que no se pueden manejar como una sociedad de fomento, que por supuesto tenés que buscar unidades de negocio. Desde luego, yo no soy tonto. Lo que estoy diciendo son cosas que no se pueden subestimar. Y yo siento que en cierto punto fueron subestimadas y hoy se está pagando el hecho de haber subestimado estas circunstancias. Díganme qué opinan al respecto, díganme quién creen que podría ser el entrenador ideal para Estudiantes en este momento. No mucho más por ahora, damas y caballeros, los saluda Jero hacia el mundo entero, los leo en los comentarios, llénenme de dedos, suscríbanse gratuitamente a mi canal y nos vemos como siempre en el próximo video. Chau a todos.